Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy va a ser un día de esos de pesca en primera persona. Quiero llegar hasta un lugar que hay acá más adelante y ver si puedo bajar a tirar en la parte del río. Vamos a recorrer un poco a ver si encontramos la bajada. Por la época del año que es, no hace tanto frío, así que vamos a tener cuidado acá entre los pastos. Hay que ir siempre mirando bien por si hay serpientes. Encima, por lo general, siempre se ponen en el camino porque está despejado y pueden tomar el sol, pero hoy está algo nublado. Lo que sí hacen a veces es esconderse bajo estas cosas. Bueno, ya llegamos. Esto era lo que quería mostrarles, pero parece ser que no hay ninguna bajada por ninguna parte. Yo siempre pongo la caña adelante por si hay una víbora ahí escondida en algo de eso. Así ataca a la caña. Qué raro que está el color del agua ahí. No sé por qué vendrá de este color gris. Miren qué hermosa araña que me crucé acá. Ya estuve recorriendo bastante, agarré ese camino. Acá no puedo cruzar. Bueno, acá tenemos la caída de la cascada. ¿Y vieron estas partes que se forman después de la caída de las cascadas? Se llaman ensenadas. Y después esto desemboca allá en el río Paraná. Bueno, realmente como no pude bajar alguna de esas zonas de pesca, vamos a recorrer todo este lugar de otra manera. Buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Miren lo que traje hoy. Traje una tabla inflable. Bueno, vamos a prepararla. Miren, es gigante, como 4 metros mide. Lo que vamos a hacer es ir arroyo arriba. Acá está el río Paraná y este es el arroyo seco, desemboca acá. Vamos a ir arroyo arriba hasta una cascada. Bueno, 5 minutos más tarde ya está. Realmente no sé si esto va acá, pero lo voy a poner ahí. Esto para tener el remo. Ahí está. Para no perderlo si me caigo. Ya en otro capítulo estuve en una tabla inflable, pero que me había encontrado en la isla. Y me gustó hacer esa pesca, así que vamos a repetirla, pero con esta tabla que está recopada. Ahora para arrancar a tirar, no voy a empezar con carnada, porque tengo muy poca, ¿ven? Tengo 2 mojarras que me encontré tiradas y lombrices, que junté ahora recién hace un rato bajo una piedra. Después, como les dije, vamos a remar para un lado ya que hay pescadores, a ver si conseguimos tripas para pescar. Pero por el momento le voy a poner una cucharita. Ya empezamos a encontrarnos a nuestros amigos perritos salchichas, perritos de agua. En realidad no sé si mide 4 metros, no me acuerdo. Mide 1, 2 y medio. Y bueno, acá mis pertenencias las voy a poner en este bolso estanco para que no se mojen. Lo dejo con un poco de aire por si se me cae, que flote. Y acá tengo cosas que tengo que tener a mano. Me faltaba una cosa re importante, ¿no? La aleta de tiburón, para asustar a la gente. Y su trabita para no perderla. Ahí está. Es re livianita, miren, con una mano la levanto. Ahí está. Ahí vamos. Nunca remé con esto. Con este de un solo lado. No sé cómo es. Ahí. Primero voy a ir hasta la orilla. Hay que tener equilibrio, ¿no? Ahí va. Ahí está. Primero voy a ir a buscar carnada. Ustedes rétenme si está mal remar así.
No sé cómo es ahí. Ahí. Ahora me iba para el medio del río y terminaba en otro país. No. Uy, soltó un pescado ahí. Me tendría que haber traído el remo del otro, ya que voy a ir sentado. El que tiene las dos palas. Las palas de los dos lados. Vamos a buscar carnada acá, primero. Bueno, llegamos a esta isla desierta. Ya empezamos a encontrar pertenencias de los náufragos acá. Tiene que haber tripa tirada. O algún pescadito podrido. Miren, zabalitos. A esto le vamos a sacar las tripas. Fíjense, acá encontré tripa y un caracol también. Primero me quiero sacar la duda si pica algo acá en la punta de esta. Porque veo que pega la corriente ahí. Algo tiene que haber. Ay, se me fue. Había un pedazo de pescado flotando ahí. Bueno, vamos a seguir ahora. Ya tenemos carnada, así que vamos en camino a la cascada. Le tuve que sacar esto. En realidad pues se me cruzaba en la cámara y no podía filmar bien. Ahí saltó algo, cascarudo me parece que era. Bueno amigos, tuve que hacer una parada técnica y vamos a seguir ahora. Ah, miren ahí, hay como agua cayendo. No, pero voy a seguir por allá. Voy a parar acá, en esta parte, para ver cómo sigue para allá el arroyo. Aparte voy a explorar un poco. Acá en la orilla tengo que tener cuidado para bajar porque miren, está re hondo. Aparte, esto es todo barro acumulado que trajo el río y cuando bajó quedó acá. Puede haber pozos que te hundís. ¿Ven? Miren. Ahí está. Uy, ya no siento los pies de lo helado que está. Ahí saltaron pescados. Creo que son cascarudos ahí. Un montón de cascarudos saltando ahí. Ahí lo vieron. Cascarudos. Miren. Otra pertenencia del náufrago. Balia. Me olvidé de decir eso. Ya tiré varios tiros con el señuelo acá, no pasa nada. Así que voy a arrancar con la carnada, me parece. Y miren todos los pájaros blancos que hay allá. No sé qué son. Son garzas, eso. Impresionante, ¿eh? Apenas llegué, se bajaron un montón, pero quedan ahí todavía, en la punta aquella, ¿ven? Dudo que piquen los cascarudos. Casi siempre cuando están saltando así, no pasa nada. Pero bueno, hay que probar. Ojalá que piquen, así lo puedo usar de carnada. Son buenísimos los cascarudos para encarnar. Son buenos porque duran mucho tiempo en el agua vivos, moviéndose. Y eso atrae al pez. Ahí picó. Son mojarras las que andan arriba. Así que voy a tener que tirar a fondo. Bien.
Ya con esto estoy. Ya tengo 2 mojarras que encontré. Los sabalitos, tripa. Se van sumando cosas al inventario. Voy a poner un patita de mosca. Los cascarudos salen con ese anzuelo. Pero por ahí andan a fondo. Valia. O sea, para armar este aparejo ni siquiera voy a usar rotor, nada. Lo voy a armar así nomás. Para tirar rápido. Ahí ven, ahí nada más. Total, no se me va a enganchar nada grande. Listo. Y el patita de mosca. 1, 2, 3, 4. Paso por ahí. Listo. Y casi siempre que lo saqué fue con lombriz. A otra carnada no le dieron bola. Uy, posta, no siento los pies. Está reando. Está calentito el barro ahí abajo. Bueno. Ojalá que haya sol ahí en la cajada. Está re buena esta tabla con el remo así solo, me parece. Es re aborigen, ¿o no? Fíjense. Los antiguos aborígenes iban así, con sus canoas. Qué lindo, loco, qué lindo el sol. Ahora vamos a pasar por ahí abajo de los pájaros, a ver si salen volando. Sí, es una garza eso. Aunque hay varias especies de parada. Alguien me había dicho que había 3 especies de garza, pero no sé si es así. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Ahí salen todos volando, miren. Qué hermoso. Esta parte debe ser la más honda del arroyo. Fíjense, se hace como una olla, como que se desmoronó. Casi siempre están las partes más hondas ahí. La cagada es que no me traje una soga para atarme. Pero vamos a ver si quedamos ahí trabados. Realmente es medio peligroso pararse al lado de las barrancas, pues se puede desmoronar. Pero no sé. Vamos para ahí va. Por lo menos hacer un tiro. Ahí quedé, miren. Voy a tirar con la tripa que está re podrida. Seguramente haya algún moncholo o un amarillo acá. Vamos a ver. Parece que no hay corriente, pero te lleva, loco. Voy a tirar lejos ahí, porque acá ya hice quilombo. Bueno, hice un montón de tiros y saqué esto nada más. Así que vamos a partir. Acá hay una especie de guardería. No me voy a meter porque me van a rajar seguro. Miren lo que es este barco ahí, gigante. Te da impresión cuando pasa al lado, no sé por qué. Aparte, acá si me caigo, ¿por dónde salgo? Todo barranca. Encima no tengo chaleco, nada. Qué boludo, me lo re olvidé.
Uy, miren ahí. La cantidad de tortugas que hay. Impresionante. Espero que no se vayan. Las que se fueron antes es porque estaban bien asoleadas ya. Tenían energía. Ahí quedan algunas. Deben estar re heladas. Ustedes me ven en pata, así todo, pero está congelado el clima. Hace un rato venía casi por la mitad ahí del arroyo y me quedé parado porque había un pedazo de tosca gigante y me trabó. Así que voy a ir con mucho cuidado ahora. Vamos a poner unos tiritos acá. Casi siempre donde hay cascaditas o caídas de agua que se oxigena bien, acá me tocó otra tosca abajo. Estoy trabado. Por ahí. No, les decía que donde hay caídas de agua así, se oxigena bien y por ahí hay peces. Hay que probar. Lo que tiene es que está muy frío el clima. Pero bueno, con probar no perdemos nada. Ah, está hondo, hondo. Hay unas plantas acuáticas que nunca había visto, que están colgando ahí de la barranca. Hay helechos también, musgos. Bueno, no pasó nada en esa primer cascada. Vamos a seguir camino. Acá no pude bajar en ningún lado. Vamos a ver un poco más adelante. Acá se ven toscas en el medio. No me quiero quedar trabado ahí. Miren el biwa, no sale volando bien todavía porque no secó bien las alas. Le faltaba, miren, ¿verdad? Si no hubiese salido volando de una. Siempre se paran en las piedras y hacen eso. O sea, cazan, se secan y después vuelven a salir volando a otro lado, si no sacan nada. Como yo, si no pica nada me voy para otro lado. Realmente, no sé si se ve a través de la cámara, pero yo estoy impactado con este paisaje. Es gigante esto. Es como que se fueron desmoronando con el tiempo las barrancas y se armó como una olla acá. No sé si se podrá bajar acá. Creo que sí. No hay que confiarse igual. Como les dije, estos son todos sedimentos que bajan con la corriente y después se acumulan arriba de la tosca. Así que si hay un pozo y mucho barro, te hundís. Hay que pisar despacito. Esta parte es especial para señuelos, miren. Voy a hacer un tiro más con la carnada y después voy a tirar con una gomita. A ver si hay taruchas. Bueno amigos, voy a hacer una pausa. No tiene nada que ver, pero nada que ver con el video. No sé si ustedes vieron un capítulo de Los Simpsons que Lisa, bueno, es vegetariana y toda la familia así hace como un trencito y van bailando y empiezan a cantar "No vives de ensalada, no vives de ensalada". Bueno, eso tiene que ver porque esto es una pausa publicitaria. Voy a aprovechar este momento, a usted que le gusta pesca y cocina, aunque esto no es pesca y cocina, estoy cocinando nada más, una buena sopa con fideos de arroz, riquísimos. Y les quería contar que un amigo me introdujo en todo este mundo apasionante de las criptomonedas. Mi amigo no sabe ni a palos, pero yo empecé a investigar una banda sobre este tema y me volví un recontra remil crack. Entonces lo que yo hago en todo este mundo de las criptomonedas es holdear. Pero lo que tiene es que yo esa criptomoneda no la puedo tocar. Así que, ¿qué hice? Me animé a hacer trading. Entonces lo que quiero es mostrarte una plataforma alucinante, fácil y divertida para hacerlo. Se llama Prime XBT. Bueno, aparte de esta plataforma ser confiable, divertida, todo lo mejor que puede haber en la vida, va a haber un concurso que se va a realizar desde el 1 de junio hasta el 27 de septiembre con un montonazo de premios para que participes. Bueno, y te preguntarás de qué se trata todo esto. Consiste en depositar $20 y hacer tu predicción de hasta dónde va a llegar el Bitcoin. Y si aceptaste tu predicción vas a poder ganar un montón de premios. Con el código PESCA20 que voy a estar dejando fijado en un comentario en la descripción del video, las primeras 15 personas que se registren con mi código van a obtener un cupón de $40 solo con registrarse. ¿Qué estás esperando? Así que aprovechá, registrate y de paso tenés $40 para hacer trading gratis. Seguimos con el video. Primero le doy un poquito a la sopa antes de arrancar el video, perdón.
Ahí dejé la caña tirada. Voy a explorar un poco. Y por lo que veo acá, no fui el primero en llegar a la isla. Fíjense. ¿Saben de qué son estas pisadas? Yo no sé. Parecen como de coipo. De la nutria esa criolla, pero no sé realmente. O si son de perrito o bebé, no sé. Ya casi llegamos, fíjense, allá está la cascada. Se siente el ruido acá. Piconada, hace un rato largo que estoy con la carnada. Voy a probar con filet de sábalo. Ahí está un anzuelo más grande y me había olvidado que tenía mojarra, así que voy a tirar una mojarra. Ahí. Y que salga por acá el anzuelo, ¿eh? Ahí queda descubierto. Realmente lo voy a tirar como si tiraría un señuelo. Lo voy a tirar y traer. Le llega a pasar por adelante alguna tarucha, lo va a agarrar. Aparte de los cascarudos esos que vi saltar y las tortugas y los pájaros, no vi más nada. Ni un sábalo saltando. Veo muchos peces muertos también. Estoy viendo unas pisadas gigantes. No sé qué pueden llegar a ser, miren. ¿De carpincho será? Inmensas. Muchas viejas del agua muertas. Y es raro, porque estos peces se la reaguantan. Así en aguas contaminadas. Esta vez está recontra contaminada. Bueno amigos, vamos a seguir caminando. Bueno, vamos a ver si en la tierra prometida de la cascada vamos a sacar algo. Aparte me quiero ir un poco al sol porque me estoy congelando mal. Me parece que lo único que voy a sacar acá va a ser una tortuga. Porque está lleno de tortugas por todas partes. Bueno, acá el audio creo que no se va a escuchar bien por el quilombo que va a ser la cascada. Y el micrófono no puedo prender porque si me caigo al agua lo voy a perder. Ustedes saben, me pensé que en la cascada mágica esta iba a salir un pez gigante. El bagre dorado, pero no. Bueno amigos, saqué otro de estos. Y no picó más nada, así que me voy a volver a máxima velocidad a la desembocadura, a ver si podemos capturar algo. Bueno, iba a ir a la desembocadura, pero antes de llegar allá voy a hacer un tiro acá abajo del barco porque debe estar hondísimo ahí. Ahí tengo un posacaña y todo. Creo que saltan cosas arriba, pero no pica nada. Nada.
Ahí está picando la bollita. Fíjense, mojarrita chiquita. Ahí está, por fin. Hasta las mojarritas pican suavecito. Están heladas. Vaya, bebé. Deja de carnada esto. Otro más. Saque. Ya van 3 que saco. Vaya. Está un anzuelo un poco más grande y voy a tirar como una mojarra como antes. Ahí. Acá está mi amigo, miren. Estoy congelando, así que es un fueguito acá. Ahora sí, me voy a secar un poco, me estoy cagando de frío. Oh, qué lindo, loco, qué lindo. Bueno, ya hace un rato largo que estoy tirando, se me está terminando el fuego, estoy congelando. Sí, seguí recorriendo acá la costa y vi que hay muchísimos peces muertos por todos lados, debe ser el frío y por eso también no deben estar picando. Miren, esto es una morena gigante. Bueno amigos, ya recorrí todo el arroyo hasta la cascada. Tiré tiro por todas partes. Fui acá a la desembocadura también, pero ahora voy a probar de este lado. Acá en esta parte donde cargan cereal. Voy a tirar con esta tripa que fui encontrando acá, en el camino. Y vamos a ver si puedo llegar ahí arriba del tronco para tirar allá, al lado de los pilotes. Ahí me está picando, ahí me está picando. Ahí viene, ahí salió. Se me había enganchado en el fondo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es grande. Un bagre sapo. O bagre lagunero. Hermoso. Hay muchas personas que confunden este pez con el manguruyú. Bueno, vaya amigo,
vaya a seguir creciendo. Bueno, vamos a cambiarle la carnada ahora por una más podrida. Miren, ahora le cambié el aparejo, le puse un líder de acero y un señuelo, porque no pica más nada a fondo. Lo siguen un montón de dorado al señuelo, pero son chiquititos, no se prenden. Le van pegando, le van pegando, le van pegando. Este señuelo me funciona casi siempre. Yo estuve tirando antes allá en la desembocadura, pero ahora no podía ir porque miren. Está yendo todo el agua para allá. ¿No les digo? Bueno, vaya amigo. Bueno, me moví a otro lugar, no sé qué está pasando, no está picando en ningún lugar a fondo, solamente algunos piques con señuelo. Bueno amigos, seguí recorriendo el río, haciendo tiros por todas partes, usando técnicas milenarias de pesca y no picó más nada. Espero que les haya gustado el recorrido. Nos vemos.